Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda su profesora Ilian Lanusa y espero que hayan prestado atención a la clase anterior, hayan leído toda la documentación que les fue enviada por medio de la plataforma y estén completamente claros de la clase que vamos a dar en el día de hoy. Pero antes, me gustaría saber ¿cuál fue la experiencia de ustedes? ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Qué me pueden decir de manera corta de lo que aprendieron en nuestra clase pasada sobre la formación del recurso humano? A ver, dígame usted, Nadiuska Sandoval, que se encuentra conectada en estos momentos. Cuénteme, ¿cuál fue su experiencia o qué nos puede decir usted sobre lo que fue la formación del recurso humano? Excelente, Nadiuska, excelente, me prestó atención. A ver, ¿quién más me puede dar algo adicional que pueda unar a lo que ha dicho Nadiuska? Sí, dígame usted, licenciado Rigoberto, ¿verdad? ¿Cómo no, licenciado? Dígame usted. Así es, me parece excelente, muy buena aportación, Rigoberto. Bueno, ya con esto ya veo que hay varios de sus compañeros conectados. Siendo puntualmente la hora señalada para iniciar, 2 minutos después de la misma, comenzamos nuestra clase. Ok, en el material que les fue enviado previamente, les envié una presentación e información con toda la documentación para poder ilustrarse sobre lo que es la formación del recurso humano. A ver, vamos pasando la diapositiva, la presentación, la cual están viendo ustedes compartida en su pantalla. Es muy importante antes de dar inicio hablar sobre lo que es los tipos de educación. ¿Qué es la educación? La educación no es más que la preparación para la vida y por la vida. Puede hablarse de tipos de educación como social, religiosa, cultural, política, moral y profesional. Sin embargo, el tema que hoy nos trae aquí que trataremos es sobre la capacitación. La capacitación es un proceso educativo, el cual es a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades en función a objetivos definidos. Dirán ustedes, ¿cómo se hace todo esto en tan solo una capacitación y cómo logramos todo esto que podamos cumplir con estos objetivos? Primero debemos tener claro cuál es el contenido que debe tener al organizar una capacitación. Puede incluir 4 tipos de cambios de comportamiento a explicar en estos momentos, lo que es la transmisión de información, del desarrollo de nuestras habilidades o de las habilidades que nosotros que queremos que ese recurso humano desarrolle, el desarrollo o modificación de actitudes y el desarrollo en conceptos. Toda organización o institución debe entender y tener muy claro que el recurso humano es lo más valioso que posee. Si no tenemos un recurso humano bien capacitado en las áreas que en verdad nos atañe o deseamos aplicar dentro de la organización, va a ser prácticamente imposible poder lograr las metas y la visión que contiene esa empresa. Imagínense una empresa que pretende vender cierta cantidad de dinero al año, pero no cuenta con un recurso humano con las habilidades técnicas que requieren para poder lograr eso. Sin duda alguna no van a poder cumplir con esta misión. ¿O piensan ustedes que sí habría alguna manera? A ver, me gustaría escuchar alguna idea de alguien que me diga. Sí, dígame, Alexander. Bueno, eso podría ser una posibilidad, Alexander, pero ¿usted cree que pueda lograr eso simplemente con solicitárselo al recurso humano, a ese empleado que está con usted? Sería prácticamente imposible. Usted como
gerente de empresa o encargado de recursos humanos debe tener muy claro que debe hacer un análisis previamente de lo que tiene ese personal a su cargo y buscar cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene en esa sección para así entonces enfocarse en lo que requiere ese personal para que ustedes puedan lograr sus objetivos o bien reforzar lo que ya tienen. El objetivo de la capacitación podemos verlo de esta manera, que es preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas a su cargo, que es lo que les estaba explicando hace un momento. Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal continuo y cambiar la actitud de las personas. No solamente debemos hablar de capacitaciones técnicas, sino sociales y humanas, que nos permita que cada una de esas personas que conforman la empresa también tengan ese desarrollo personal, social, lo que hablamos también de lo que es la motivación. Y cuando hablábamos en el punto 2 sobre proporcionar las oportunidades para el desarrollo personal continuo, es que la empresa también debe prepararse con una visión clara de que hay que buscar la manera de promover a ese personal. Eso trae consigo que se sientan más animados, se sientan estimulados a dar también un poco más, porque de ahí ellos entenderán que van a tener la oportunidad de poder crecer dentro de la empresa u organización. Pero para ello tenemos que formarlos, tenemos que capacitarlos para que estén preparados para cuando se dé un reclutamiento a nivel interno, ellos tengan esa oportunidad de poder seguir creciendo también con la empresa. Hablamos sobre lo que es el ciclo de la capacitación. Dentro del ciclo de esta capacitación debemos entender que es el proceso de entrenamiento que aparece dentro del sistema, cuyos objetivos son: tenemos que estar claros de lo que va a ser la entrada, es como un flujo en lo que estamos viendo dentro de la presentación que les envié. La entrada, el procesamiento, cuál es la salida y posteriormente a la retroalimentación, porque debemos tener claro que no es solamente darle la capacitación a esa persona, a ese recurso humano, sino después de dada la capacitación, ¿qué hago yo después de esto como agente de recursos humanos? ¿Cuál es mi responsabilidad? No es solamente darle el material, darle la instrucción, darle la capacitación a ese recurso humano, sino darle esa continuidad y saber si en efecto estamos o ellos están aplicando lo que se les dio. Primero tenemos que tener claro, no es dar capacitación por dar capacitación, no es dar un entrenamiento por dar un entrenamiento. Si compramos un equipo y ese equipo requiere algún tipo de entrenamiento, es específico, definitivamente, y es propio para que la persona tenga la capacidad de poder manejar ese equipo. Pero si nosotros debemos conocer qué es lo que pasa dentro de nuestra empresa, tenemos que hacer lo que se conoce una detección de necesidades de entrenamiento. Hay diferentes fórmulas que vamos a ir conociendo a medida vayan pasando las clases, el curso, como ustedes habrán visto dentro del plan analítico que se les dio de la materia del módulo, en donde pudiésemos hablar de diferentes tipos de encuestas que nos pueden arrojar qué es lo que está pasando con ese recurso humano, aunado también a lo que los reportes, llámese de ventas, llámese de ejecución, llámese de la labor que realiza ese departamento, puede arrojar. Ahí también nos podemos ver qué es lo que está pasando y por medio de esta detección de necesidades ubicar dónde se encuentra ese embudo, dónde se encuentra ese obstáculo que hay que eliminar fortaleciendo las capacitaciones. Dentro de este proceso es cuando nosotros vamos a elaborar los planes y programas de capacitación que vamos a implementar. Esta detección de necesidades nos va a decir a nosotros como profesionales de recursos humanos y especialistas en capacitación qué debemos reforzar. Al ver detectado lo que estaba pasando, qué debemos hacer para poder reforzar esto. Y así
dándole estas técnicas y herramientas, podamos buscar la manera que en efecto la empresa logre sus metas anuales en este caso. Nosotros pretendemos con esta detección, posterior capacitación, tener la certeza de que se ha adiestrado a este personal dándole nuevos conocimientos, aptitudes, habilidades y eficacia organizacional, porque cada una de ellas sin duda es lo que nosotros estamos buscando, el desarrollo del personal humano a nivel académico dentro de la empresa para poder crear una eficacia organizacional. Y como ustedes verán en la presentación que les envié, inmediatamente terminamos estos 3 procesos, lo que es la entrada, lo que es el proceso, lo que es la salida del mismo, inmediatamente vuelve y regresa a la entrada, porque hay que seguir este ciclo. Es muy importante que tengan en cuenta que no es dar la capacitación por dar una capacitación porque creemos que es lo que necesitamos, porque nosotros pensamos que es así, pero sin una detección de necesidades exacta, nuestra capacitación corre un gran riesgo de que no dé los efectos que la empresa busca. Ahora bien, como siguiente punto veamos, como les expliqué, la detección de necesidades, organizar nuestros planes y programas de capacitación, implementar la misma y continuamente una evaluación de esos resultados de la capacitación. Ustedes habrán escuchado hablar de que también es muy importante cuando uno va a realizar una capacitación, hacer una prueba diagnóstica. ¿Qué es esto? Son pruebas sencillas, cortas, que nos permite evaluar a las personas que van a participar de esa capacitación qué tanto saben o conocen de la materia que se va a tratar. Esto nos va a permitir a nosotros como especialistas de darnos cuenta qué puntos específicos sabe ese recurso humano y qué definitivamente no sabe. Y de ahí, cuando nosotros estamos dictando esta misma capacitación, tener la conciencia muy clara y tenemos que estar muy claros que ese mismo diagnóstico que debe ser evaluado inmediatamente por un personal que esté trabajando paralelamente, que es lo mejor, que estemos trabajando paralelamente, podamos entonces darnos cuenta en breve, un par de horas después de haber iniciado la clase, que debemos reforzar estos puntos específicos y posteriormente hacer otra prueba que nos permita saber si en efecto lo dado fue entendido y sobre todo comprendido por el personal que asistió a la misma. Ok. Dentro de nuestro proceso de capacitación, como les mencioné, lo que es el diagnóstico de la situación. Tenemos que estar claros al hacer esta evaluación, esta detección de necesidades, poder centrar en cuál va a ser nuestros objetivos, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a quién se le va a dirigir, por qué se le va a hacer. Son una serie de preguntas que ustedes deben de tener muy claros al momento de elaborar este plan de capacitación. Tiene que ser muy específico, señores, porque si no, ustedes van a estar dirigiendo la misma quizás a puntos que no eran lo que se estaban buscando y vamos a perder tiempo, dinero y sin duda pérdidas económicas a la empresa. Tenemos que también saber cómo la vamos a implementar, cuándo, dónde. Es una organización completa que debemos tener, que a mí sí me gustaría, compañeros, vamos a hacer un taller para la próxima clase que va a estar ligado con esta clase, en donde vamos a elaborar todo el ciclo de un proceso de capacitación. Ahora lo que me interesa es darle esas herramientas, esa parte teórica, muy importante, además que los libros que les mencioné dentro de la guía les va a ayudar muchísimo para poder desarrollar, porque vamos a tener este proceso que vamos a realizar y me gustaría elaborar con ustedes un foro, ya que la próxima va a ser presencial y podamos hacer una discusión entre todos los que vamos a estar presentes. ¿Ok?
Dentro de nuestra detección de necesidades de capacitación, tenemos que tener claro estos 3 puntos. El nivel de análisis de toda la organización. Es importante conocer primero toda la organización, que nos va a dar lo que es el sistema organizacional. El nivel de análisis del recurso humano, que nos va a llevar a lo que va a ser el sistema de capacitación. Y el nivel de análisis de las operaciones y tareas vendría siendo el sistema de adquisición de las habilidades que les vamos a tener que brindar a todo ese recurso humano como gerentes o empleados continuos de lo que es el Departamento de Recursos Humanos. Ok, me gustaría que hasta el momento me dieran a conocer qué opinan de esta clase. Denme ideas. Usted, dígame usted, Nicole, que me mencionó que trabajaba en la autoridad del Canal de Panamá en el Departamento de Recursos Humanos. Ok, me gustaría saber cómo funciona, cómo evalúan ustedes las diferentes capacitaciones que tienen. Me parece muy interesante, Nicole. Muy interesante. Me gustaría si usted comparte esa información, podemos hacer un intercambio de esos conocimientos que usted tiene de lo que aplica la autoridad del canal. Sería muy interesante también. Para la próxima clase, para el foro que vamos a tener, me gustaría que compartan y busquen. Hay mucha información sobre esto, sobre cómo se realizan las detección de necesidades en empresas grandes. Llámese la Macintosh, que todavía pueden encontrar información sobre cómo funcionó y cómo funciona después de haber sido renovada. Me gustaría que apliquen y tengan más información en una investigación sobre lo que mencionó su compañera Nicole sobre la autoridad del Canal de Panamá y busquen compañías grandes que nos puedan brindar grandes aportes a esta clase que estamos dando. Es muy importante que también hagan un análisis del recurso humano para poder brindar estas capacitaciones. Tienen que saber cómo están clasificados sus empleados, cuál es la clasificación de los cargos. Hay que tener muy importante la edad de sus colaboradores, es muy importante. La clasificación exigida en el cargo de acuerdo a la descripción de los puestos y tener bien definido la potencialidad del reclutamiento interno y externo. Siempre les recomiendo, y es lo que me gusta en mis clases, impulsar, desarrollar en los nuevos gerentes o que se dediquen al área de recursos humanos, es entender esto. Es muy importante para el clima organizacional de la empresa valorar ese recurso humano interno, para así que cuando se dé una oportunidad de que se abra una nueva posición, pensar primero en el reclutamiento interno y en base a ella lograr una selección interna y no inmediatamente irnos al externo, lo cual provoca un desagrado entre las personas que laboran con nosotros, porque uno se vienen formando independientemente, no necesariamente porque la empresa lo hizo, porque si la empresa lo hubiese hecho, hubiese pensado en ese recurso humano para colocarlo en esa posición que se está abriendo. Pero si no buscamos esa manera, créanme que sin duda el sinsabor, el descontento de ese recurso humano que ha venido trabajando con ustedes constantemente se va a desmotivar, y esa desmotivación trae consigo lo que ninguna empresa quiere, es perder el recurso humano que ya ha sido capacitado y, claro está, pérdidas monetarias, porque nos va a causar una gran pérdida. ¿Ok? Sigamos dando. Dentro del sistema de adquisición de habilidades que debemos darles a nuestros colaboradores, tenemos que tener claro también los estándares de desempeño para la tarea o cargo, identificación de estas tareas que componen al cargo, cómo deberá desempeñarse cada tarea para cumplir el cargo,
y las habilidades, conocimientos y actitudes básicas que desempeñan para cada tarea. No podemos y no debemos nunca capacitar a un recurso humano, a un colaborador en una tarea en la que no se desempeñe, a menos que deseemos que ese colaborador se desempeñe a futuro en otra de nuestras áreas porque vemos en él alguna actitud o aptitud que nos conviene para esa posición. ¿Qué les quiero decir? Si ustedes tienen a alguien dedicado a lo que es la planilla, todas las capacitaciones deben ir encaminadas a darle las herramientas y nuevos conocimientos en esa área de planilla, mantenerlo actualizado. Pero no podemos o no debemos enfocarnos en ese colaborador que está en planilla para capacitarlo en administración, a menos que eso sea lo que busca la empresa, llevar a ese colaborador de un escalón de planilla a elevarse, ¿verdad?, a nivel superior, vertical, a una posición más alta. Entonces es muy importante tener esto claro, siempre brindarle las capacitaciones a ese recurso humano en el área en el que en verdad se desempeña. Damos 5 minutos de receso para que inmediatamente vayan al baño, hagan lo que quieran y nos encontramos aquí en 5 minutos. Buenas tardes, nos volvemos a encontrar, ya todo el mundo en sus puestos nuevamente. A ver, bueno, ya nos encontramos conectados, reanudamos nuestra clase. Para ir llevando nuestra clase al punto sobre lo que es inventariar nuestras necesidades, vamos a enfocarnos en 11 puntos que les voy a detallar. Nosotros tenemos que tener en cuenta como medios para inventariar nuestras necesidades de capacitación. 1. La evaluación de desempeño, la cual ahora voy a conversar sobre ella. Observación, cuestionarios, entrevistas con superiores y gerentes, solicitud de supervisores y gerentes, reuniones interdepartamentales, examen de los empleados, modificación del trabajo, entrevista de salida, análisis del cargo, informes periódicos de la empresa o producción. Todas estas que le acabo de mencionar son maneras, vías para poder detectar necesidades de capacitación en nuestro recurso humano. Nuestra evaluación de desempeño nos arroja, sin lugar a dudas, una muy bien estructurada y que pueda ser evaluada por un profesional en el área de recursos humanos y del área psicológica, nos puede arrojar grandes resultados de lo que en verdad requiere nuestro personal en las áreas en las que se desempeña. Y no solamente en el área en el que se desempeña como tal, sino como parte de un común, de un todo de la empresa. Ese comportamiento que ustedes podrán ver en algunos de los compañeros, que quizás ustedes dicen es muy bueno en lo que hace, pero es muy grosero. Es muy bueno en su profesión, se desarrolla muy bien, pero es muy tímido y requiere hablar para lo que hace. Son ciertos detallitos que también nos arroja esta evaluación de desempeño si se evalúa de manera correcta. Por observación, sin lugar a dudas, es lo que le acabo de comentar. Se desempeña muy bien, pero no hace tal cosa. Quizás muchos de los jefes o quizás ustedes mismos como compañeros han observado un compañero de esa manera y al llegar al nivel superior es donde el profesor, donde el gerente dice o director o jefe directo de esa persona se dirige a recursos humanos y dice, mire, yo he observado esto y esa observación no debería quedarse simplemente por una mera observación, sino entonces hacer una evaluación en base a esa solicitud o inquietud que ha tenido el jefe. Cuestionarios específicos en donde se dirigen una serie de preguntas y podemos ir de departamento por departamento. Bueno, en esta ocasión nos interesa ubicar cuál es el problema que tenemos en la unidad de producción específicamente.
hay un problema en la unidad de producción y tenemos que detectar qué es lo que está pasando, cuáles son las debilidades, fortalezas, las necesidades de esa unidad. Entonces hacemos un cuestionario específico para esa área que nos permitirá detectar la misma. Las entrevistas con superiores y gerentes, nosotros mismos como gerentes de recursos humanos, hacer reuniones periódicas con los gerentes y supervisores para saber qué es lo que está pasando en sus áreas y cuáles son las necesidades. También solicitud de ellos mismos hacia nosotros, reuniones interdepartamentales. Como les mencioné, vendría ligado a los cuestionarios, vendría siendo un examen a los empleados, modificación del trabajo. Dentro de una sección se van a incorporar nuevos procesos o se van a incorporar nuevos equipos que requieren entonces definitivamente que de acuerdo a la modificación que se van a dar, entonces debemos capacitar a ese personal en esos puntos específicos. La entrevista de salida es algo que a mí me gusta muchísimo. Y no solo para detectar esta capacitación, se lo voy a decir desde un punto de vista que, ¿por qué me gusta? Porque también nos da a conocer a nosotros cuáles son los motivos por los cuales ese recurso humano se nos va. Muchas veces decimos, se nos va esta persona que ha sido capacitada grandemente por la empresa. ¿Por qué se nos va? ¿Qué necesita ese recurso humano para que no se vaya? ¿Qué está llevando a esa persona a irse de mi empresa si ya le he capacitado? Entonces, esta entrevista de salida no solamente me arrojará las necesidades de capacitación, sino que un sinnúmero de datos que podremos utilizarlos como gerente de recursos humanos o como empleados técnicos de recursos humanos para poder evaluar muchas cosas dentro de la empresa. El análisis del cargo. Es muy importante conocer cuál es la descripción del puesto que se desarrolla, hacer un análisis y detectar si realmente la persona contratada reúne el perfil adecuado para poder desempeñarse en ese puesto. Informes periódicos de la empresa o de producción, que vendría siendo como las reuniones interdepartamentales, nada más que han sido dadas de manera formal por medio de un escrito por parte de la misma gerencia o presidencia de la empresa. Okay. Para poder elaborar en los programas de capacitación, como les mencioné, que tenía una entrada, un inicio, ¿verdad? Un proceso y posteriormente una salida que debe ir posteriormente en retroalimentación. Pero tenemos que tener claro nosotros qué queremos dar. No es hacer una capacitación por hacer una capacitación. ¿Cuál es la necesidad de esa capacitación? Es muy importante saber por quién fue solicitada por primera vez, a qué se debe que nos están solicitando esto. ¿Ocurre en un área o en otra área también? Porque si esto está pasando no solamente en una, sino también en otras, podemos realizar esta capacitación no solamente para un puesto específico o para un área específica, sino que podamos a poder detectar si esta misma también se acopla o se acomoda a otras áreas dentro de la empresa. ¿Qué me causa esta capacitación? En mi detección de necesidades me va a arrojar qué es lo que está pasando con estas áreas y más si es reincidente con la misma. Se necesita a cuántas personas vamos a capacitar, cuál va a ser el alcance de esta capacitación, cuál va a ser el tiempo disponible para esta capacitación, quiénes van a ser mis facilitadores profesionales de esta capacitación en general. Para la próxima clase, compañeros, distinguidos estudiantes que han estado conmigo durante esta media hora de nuestro módulo, vamos a tener un foro para la próxima semana en el que vamos a dar las bases para que ustedes me realicen una capacitación. Van a hacer una detección de necesidades en un área específica en la que ustedes decidan y me van a armar de acuerdo a esto que están proyectándose sobre la programación de la capacitación, los diferentes puntos que deben contener la misma. Los invito a que para la próxima clase, que nos vamos a ver presencial,
podamos discutir esto y elaborar un plan de capacitación. Muchas gracias a todos, buenas tardes y que pasen buena noche.